Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Retomamos nuestro estudio sistemático de la teología y a modo de introducción para este nuevo periodo nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué es y para qué nos sirve la teología? Bien, como sabrán, los videos sobre teología sistemática son resúmenes de las clases del estudio bíblico que dicto en la iglesia de la cual soy parte y habíamos tenido un periodo de receso de clases, es por eso que no habían videos sobre teología sistemática, pero ahora como retomamos el estudio bíblico sistemático es que vuelven los videos sobre teología sistemática. ¿Qué es la teología? Cuando escuchamos este término, solemos relacionarlo al ámbito intelectual, al ámbito académico. Solemos pensar que es algo reservado para los estudiosos, que está reservado para las bibliotecas, para los seminarios. Pero, en realidad, en términos sencillos, la teología es el estudio sobre Dios, es el pensamiento sobre Dios. En ese sentido, todos somos teólogos, todos tenemos una teología. Incluso aquellas personas que niegan la existencia de Dios tienen una idea formada acerca de Dios. Y como todos tenemos una idea acerca de Dios, todos hacemos teología, todos somos teólogos en ese sentido. Ahora bien, como todos tenemos algún concepto sobre Dios, es importante definir cuál va a ser la base de nuestra teología, cuál va a ser nuestra base de información acerca de Dios. Hemos hablado el año anterior en nuestro estudio sistemático acerca de la revelación de Dios. Vimos que solo es posible conocer a Dios si Él se nos revela. Y Dios se ha revelado de una forma general a todas las personas, a través de la revelación natural, a través de la creación, a través del ser interior de la persona, a través de la historia. Vimos que Dios se revela a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar a través de esas tres formas. Vemos que Dios se da a conocer a través de su creación y también se da a conocer a través de nuestra conciencia moral, a través de ese conocimiento del bien y del mal que toda persona posee. Es por eso que es posible saber que existe un creador, pero esa revelación general es limitada. Nos deja saber que hay un creador, pero no nos permite entrar en una relación personal con ese creador, por lo cual es necesaria una revelación aún mayor, y a esa revelación la llamamos revelación especial. Esa revelación también es dada por el mismo Dios y la ha dado en diferentes aspectos, usando diferentes formas, y la forma más completa de esa revelación la tenemos en la persona de Jesucristo. Él es el Verbo hecho carne. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Toda esa revelación la tenemos registrada en las Escrituras. Es por eso que la Biblia es la base de nuestra teología. La base para nuestro estudio sobre Dios será la Biblia. ¿Para qué estudiar teología? Bueno, los beneficios de estudiar teología son innumerables, solo me voy a limitar a nombrar algunos de ellos. El primero que podemos mencionar es tener una imagen correcta sobre Dios, tener un concepto correcto sobre Dios. Dijimos que todos tenemos una teología, todos tenemos alguna idea sobre Dios, pero esa idea por lo general suele ser incorrecta, suele ser una idea distorsionada acerca de cómo es Dios realmente. Entonces, como vamos a basar nuestro conocimiento de Dios en las Escrituras, vamos a ver que el estudio de la teología nos sirve para cambiar ese Dios de nuestra imaginación por el Dios verdadero, por el Dios de la Biblia. En ese sentido también vamos a poder conocer lo que Dios pretende de mí, lo que Dios quiere de mí. Voy a poder conocer
cuál es la voluntad de Dios. Y eso me va a llevar a amar a Dios y a servirlo. Entonces la teología influye directamente en nuestra cosmovisión. Una cosmovisión es la forma de explicar e interpretar el mundo y eso influye directamente en nuestra forma de vivir. Una cosmovisión, cualquiera sea, da respuesta a muchas preguntas, entre ellas cuál es el origen del universo, si existe el bien y el mal, si existe la verdad o no, y cuál es el parámetro para determinar que algo es verdad o no. También da respuesta a cuál es la naturaleza del ser humano y si hay propósito en nuestra existencia y en todo caso cuál es ese propósito. Responde también a preguntas como si hay vida o no después de la muerte, qué sucede cuando morimos. También responde a la pregunta de si es posible o no responder todas esas preguntas. Entonces, todas las personas tenemos una cosmovisión, todas las personas tenemos una forma de interpretar el mundo que influye directamente nuestra manera de vivir. Estudiar la Biblia, tener una cosmovisión basada en la revelación que Dios da de sí mismo a través de las Escrituras, nos va a llevar a tener la cosmovisión correcta, la forma que Dios quiere que nosotros interpretemos el mundo y la vida, y por ende a llevar a tener una vida agradable ante Dios. Hay personas que piensan que son solo un cuerpo y que no hay nada más después de la muerte, que en la muerte se termina todo. Eso obviamente va a influir nuestra manera de vivir. Si nosotros creemos que solo somos un cuerpo y que todo se termina cuando morimos, no van a tener demasiado sentido las decisiones y las acciones que nosotros podamos tomar en esta vida. Entonces tener una cosmovisión basada en las Escrituras va a afectar directamente nuestra vida. La teología afecta directamente nuestra manera de vivir. Un conocimiento correcto sobre Dios afecta directamente nuestra forma de vivir. Un conocimiento correcto sobre Dios transforma nuestra manera de vivir. 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice: siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad, la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. La palabra de Dios, cuando la aceptamos como tal, cuando la creemos, actúa con poder en nosotros y transforma nuestra manera de vivir. Hay muchos aspectos en que la teología afecta nuestra manera de vivir. Yo voy a hacer hincapié en 2 aspectos, pero hay muchos otros y te invito a dejármelo en los comentarios si es que se te ocurre. El primero es que al crecer en el conocimiento de Dios, crecemos también en madurez. Como nos dice Colosenses 1:28, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo para alcanzar la madurez espiritual. Estudiar las Escrituras nos lleva a crecer en esa madurez espiritual. Y el segundo aspecto en el que podemos crecer al crecer en nuestro conocimiento sobre Dios es en santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice: estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios en las Escrituras. Entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos también en santidad, porque vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios pretende de nosotros. Vamos aprendiendo a agradar a Dios y por ende vamos creciendo en santidad. La santificación es un momento y es también un proceso. Es un momento que se da cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, pero es también un proceso en el que vamos creciendo, en el que nos vamos santificando. Y en ese proceso actúa tanto el Espíritu Santo en nosotros como también nuestra propia voluntad. Es un proceso que se da de forma conjunta entre la obra de Dios en nosotros y nuestra predisposición también. Anoté una frase de un teólogo escocés que se llama John Brown acerca de lo que es la santidad
y nos dice: la santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas o austeridades no controladas, sino en pensar como Dios lo hace y querer lo que Dios quiere. La mente y la voluntad de Dios deben conocerse a partir de su palabra. Y en la medida que yo entienda la verdad y crea la palabra de Dios, su mente se convierte en la mía, su voluntad se vuelve la mía, y según la medida de mi fe, llego a ser santo. Ahora bien, dijimos que la teología es el estudio sobre Dios. Pero la teología también tiene sus limitaciones. Básicamente podemos dividir estas limitaciones en dos aspectos: las limitaciones que están en nosotros mismos y las limitaciones que están en la revelación. En primer lugar, debemos hacer referencia a que nuestra teología va a estar limitada por nuestra propia naturaleza. Es imposible hacer entrar al Dios infinito en nuestra mente finita. Dios es incomprensible en el sentido en que no se puede comprimir, no puede entrar en nuestra mente. Si Dios entrara en mi mente, sería un ídolo. ¿Puedes tú descubrir los misterios de Dios? ¿Puedes alcanzar la perfección del conocimiento del Todopoderoso? La respuesta, obviamente, es que no. Es imposible llegar a conocer del todo a ese Dios infinito. Pero hay un segundo aspecto en el que la teología o nuestra teología estará limitada, y es por el silencio de la revelación escrita. La Biblia es suficiente. La Biblia es la palabra de Dios y es suficiente para conocer a Dios verdaderamente, es suficiente para alcanzar la salvación, es suficiente para conocer la voluntad de Dios, para obedecerla, para agradar a Dios, para amarlo. La palabra de Dios es suficiente, pero también es limitada en el sentido de que la Biblia no nos dice todas las cosas, no nos dice todo sobre todas las cosas, ni siquiera nos dice todo lo que a nosotros nos gustaría saber. Hay muchos casos en el que la Biblia hace silencio, y en esos casos no nos queda más que reconocer, por un lado, nuestras propias limitaciones y por otro lado, que la Biblia hace silencio en esas cosas y no intentar hurgar más allá de lo que la revelación nos dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley, nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que Dios no nos ha querido revelar. Sin embargo, hay muchas otras que sí nos ha revelado, y esas son para nosotros, para que las obedezcamos. Nos corresponde a nosotros obedecer la parte del conocimiento de Dios que Él nos ha querido revelar y no preocuparnos tanto de aquellos misterios. Cuando intentamos conocer esa voluntad secreta de Dios, somos como esas moscas que intentan meterse en una lámpara, en un foco. Así de idiotas nos vemos cuando queremos entrar en la voluntad secreta de Dios. Nos corresponde a nosotros obedecer la parte de la voluntad de Dios que conocemos. Entonces, la teología tiene sus limitaciones. Es el estudio sobre el Dios infinito, sobre el Dios inabarcable. Tenemos una limitación que está en nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza finita, además corrompida por el pecado. Y también hay una limitación en la propia revelación, en que hace silencio en cosas que Dios no nos ha querido revelar. Y en esto es importante también hacer mención a las cualidades de un teólogo. Dijimos que todos somos teólogos, todos tenemos alguna idea sobre Dios y lo que buscamos, al menos en este canal, es crecer en el conocimiento sobre Dios a través de las Escrituras. Y hay ciertas cualidades que debemos tener para eso. Hay cualidades innatas acerca de nuestro intelecto y demás. Hay otras que podemos desarrollar, como la disciplina en el estudio, como el manejo del texto bíblico, el manejo incluso también de los idiomas originales y demás. Pero más allá de eso, hay dos cualidades que son
imprescindibles para la teología, para el estudio sobre Dios, para conocer a Dios. La primera es la iluminación divina. Dijimos que la Biblia es la revelación especial que Dios ha hecho, que Dios nos ha dejado. Pero para entender esa revelación necesitamos de la obra iluminadora del Espíritu Santo en nosotros. Estudiar la Biblia es una disciplina espiritual y por eso necesitamos de la guía del Espíritu Santo para hacerlo. Nos dice 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, si bien la Biblia es clara, si bien la Biblia puede ser entendida por cualquier persona que quiera entenderla, también hay cosas que solo pueden ser entendidas espiritualmente y para eso vamos a necesitar de la obra iluminadora del Espíritu Santo en nosotros. La segunda cualidad imprescindible para conocer a Dios es desarrollar un afecto santo hacia Él. Es imprescindible acercarnos a Dios con fe y creyendo que Él se nos va a revelar a través de las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que existe. Hay muchas personas que se acercan a la Biblia con intenciones equivocadas y por eso no la entienden. Hay personas que niegan la existencia de Dios, que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios y te dicen, yo me leí toda la Biblia y no creo que la Biblia sea cierta. Es difícil que una persona que se acerca con esas intenciones entienda las Escrituras. Entonces, una cualidad que debemos desarrollar es un afecto santo hacia Dios. Es acercarnos a las Escrituras con la intención de conocer verdaderamente a Dios, con una intención genuina, con una intención sincera. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces vemos que las cualidades que necesitamos como teólogos son muy similares al proceso de santificación. Por un lado tenemos la obra del Espíritu Santo, por otro lado tenemos nuestra propia predisposición. Tenemos por un lado la obra iluminadora del Espíritu Santo que nos revela las cosas espirituales, pero por otro tenemos nuestra propia disposición a querer entender las Escrituras, a acercarnos a ellas con un interés genuino de conocer a Dios. Esas son las cualidades que vamos a intentar desarrollar a través de nuestro estudio teológico. El año pasado basamos nuestro estudio en 3 ejes. En primer lugar, abordamos la doctrina acerca de la Biblia. Hablamos sobre esa revelación especial que tenemos en las Escrituras, que es la fuente de nuestra teología. Toda nuestra teología se basa en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de las Escrituras. En segundo lugar, tuvimos un taller de interpretación bíblica, vimos varios consejos de interpretación e incluso hicimos un ejercicio práctico. Y en tercer lugar, nos ocupamos de la teología propia, de la doctrina acerca del ser de Dios. Acerca de la Biblia, hablamos en primer lugar de esta revelación general y de la revelación especial. Hicimos referencia a la inspiración plenaria y verbal, por la cual la Biblia es al mismo tiempo palabra de Dios y palabra de hombre. Las personas que escribieron la Biblia escribieron sus propias palabras con sus propias ideas en su propio idioma basadas en su mismo contexto social y cultural, basada en sus propias vivencias también, pero al mismo tiempo estaban escribiendo cada una de las palabras que Dios había querido transmitir. Hablamos acerca del canon, de cuál es la colección de esos escritos inspirados, una colección que está cerrada en la cual nosotros basamos nuestra teología, por lo cual también dijimos que esa revelación es suficiente. No necesitamos nada más que las Escrituras para conocer a Dios. Esas Escrituras son fáciles de entender y también son inerrantes, no contienen errores. Y así como la Biblia es fácil de entender, también desarrollamos
algunos consejos para interpretar las escrituras. Vimos algunos consejos básicos para poder interpretarlo. Vimos el método inductivo, el método de observación, de interpretación y de aplicación, en el que desarrollamos distintos consejos para poder analizar un texto bíblico. Hablamos de las formas literarias, hablamos también del contexto, hablamos del contexto del pasaje, del contexto del libro, del contexto bíblico en general y demás consejos de interpretación. Por último, nos dedicamos al ser de Dios, a hablar de Dios en cuanto al mismo ser de Dios. Hablamos de sus atributos incomunicables y de sus atributos comunicables. Aquellos atributos incomunicables son los que son difíciles que entren en nuestra mente, como la propia existencia de Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, Dios es autosuficiente, no necesita a nadie. Por otro lado, vimos que Dios es eterno, en el sentido que Él está por fuera del tiempo y eso no entra en nuestra cabeza. Dios también está en todas partes. Y también nos dedicamos a estudiar sus atributos comunicables, aquellos que nosotros también podemos reflejar en nuestra vida. Hablamos de sus atributos mentales como su conocimiento, su sabiduría, su fidelidad. Nos referimos también a sus atributos morales, a su bondad, su misericordia, su gracia, su paciencia, su amor. Pero hablamos también de su ira, de su celo, de su justicia, de su santidad. Dijimos que todos esos atributos son armoniosos, no se contradicen entre sí. Hablamos también de la voluntad de Dios. Dijimos que Dios es libre en su voluntad. Dijimos que también Dios es perfecto, que Dios es bienaventurado, es bello. Hablamos incluso de la gloria de Dios. Todas esas cosas hemos hablado acerca de sus atributos, los hemos estudiado de una forma profunda, de una forma detallada, y también terminamos hablando de la Trinidad, que Dios existe eternamente en tres personas. Dios es uno y su esencia es indivisible, pero al mismo tiempo hay tres personas que son plenamente Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios, en otro misterio muy difícil de que entre en nuestra cabeza. Y así como el año pasado hablamos del ser de Dios, este año vamos a hablar del hacer de Dios. El año pasado nos referimos a lo que Dios es, este año nos vamos a referir a lo que Dios hace. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico hablando de las obras de Dios. Vamos a hablar de cómo Dios se relaciona con el universo en 4 aspectos. Vamos a hablar del decreto de Dios, es decir, de que Dios planificó el universo. Vamos a hablar de la creación de Dios, es decir, que Dios hizo el universo. Vamos a hablar de su preservación, es decir, que Dios conserva el universo. Y vamos a hablar también de su providencia, es decir, que Dios controla el universo. Esos son los 4 aspectos generales que vamos a desarrollar y en eso vamos a analizar varios temas. Desde ya vamos a hablar de la creación, vamos a hablar de la providencia y también de las providencias extraordinarias. Vamos a hablar de los milagros de Dios y cómo se relaciona el gobierno soberano de Dios con la oración. También vamos a hablar no solo de la creación material, sino de la creación espiritual. Y en eso vamos a hablar de ángeles y de demonios también. Una vez que hayamos terminado de hablar acerca de las obras de Dios, vamos a haber desarrollado una teología propia. Vamos a haber terminado de desarrollar la doctrina sobre Dios que está basada en estos 2 aspectos, en el ser y el hacer de Dios. Entonces vamos a pasar a hablar de la doctrina sobre el hombre. Vamos a hablar de la creación del hombre, vamos a hablar del ser humano creado como varón y mujer. Y después vamos a pasar a hablar sobre el pecado y de los pactos que Dios ha hecho con el ser humano. Esos son los aspectos generales que vamos a ver en cuanto a esta doctrina y luego se van a ir desprendiendo
otros temas secundarios. Así que si te interesa todo esto, suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perdés ningún video. Hay una frase que está en el Quijote que me gusta mucho, que es sobre la teología, que dice que la teología es la reina de todas las ciencias. Y esta idea también está en Jeremías 9, 23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Nuestro interés está en dedicarnos en la reina de todas las ciencias, en el conocimiento máximo que podemos alcanzar, que es conocer a Dios. Así que si te interesa conocer a Dios a través de las Escrituras, con un enfoque sistemático, suscríbete y activa la campanita. Acordate que en el canal también hay contenido acerca de historia de la iglesia, de panorama de la Biblia, de interpretación de la Biblia, y también hay algunas prédicas, entre otras cosas. Nos vemos en la próxima.